Bien, Iglesia, damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de reunirnos por esta día. Como bien recordarán quienes pudieron estar en la reunión y bueno, espero también que quienes no pueden estar puedan estar viendo las predicaciones, si no pueden en el momento, con posterioridad a través de YouTube. Hicimos básicamente dos preguntas. Amén. La primera pregunta es: ¿qué es el bautismo del Espíritu o en el Espíritu? Y la segunda pregunta es: ¿qué es ser lleno del Espíritu? Me pareció eh, bueno poder hacer estas dos preguntas para aclararlas a la congregación, en vista de que habíamos hablado del nuevo nacimiento. Creo que traer luz, ¿cierto? Y lo que nos enseña la Escritura al respecto de estas dos preguntas que están obviamente muy relacionadas, tienen que ver con Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es por eso que intencionalmente, digamos, hice esta enseñanza. Es distinta a las enseñanzas que solemos compartir en la presentación, ¿no? Tenía más, parecía más una enseñanza como una clase. De todas formas, sobre todo en la segunda parte, sí se parecía mucho a la predicación expositiva, porque el texto también lo permitía. Pero vamos entonces a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Eh, el argumento que yo planteé, en base a los textos bíblicos que hablan de esto, ¿no? Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento esta expresión, el bautismo en el Espíritu. Eh, no vamos a leer cada uno, pero Marcos 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, Hechos 2:1-4, Hechos 11:16. Y finalmente, Primera los Corintios 12:13. eh, lo importante de esta expresión del bautismo en el Espíritu, y es importante recordarlo, es que la expresión en su original es básicamente la misma, ¿ok? Quienes sostienen que el bautismo en el Espíritu es una segunda bendición del Espíritu posterior a la conversión, generalmente desconocen esto. Y esto tiene que ver principalmente con un asunto de traducciones. Entonces, ven ciertas diferencias en estos textos, sobre todo primero los Corintios 12:13, respecto de los otros textos. Y por eso es que afirman que hay un argumento bíblico para sostener que la conversión es una cosa y posteriormente vendría el llamado bautismo en el Espíritu. Y es la lectura de un buen porcentaje de iglesias pentecostales y carismáticas. Yo el día domingo no lo decía, pero ahora para ser absolutamente claro, esa es la interpretación pentecostal y carismática en general respecto de esto. Y bueno, como ustedes sabrán, tristemente vemos precisamente por este tipo de convicciones teológicas que se dan muchos abusos, muchos emocionalismos, eh, se, se iguala, ¿no? El Espíritu Santo, su presencia, a un desborde de emociones muchas veces y generalmente protagonizado por el pastor o por quien está trayendo esto. Y no son pocos los testimonios en este sentido de estar forzando a las personas, por ejemplo, en el asunto de hablar en lengua, porque se ha hecho un paralelo entre lo que es hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu, según esa visión, digamos, de la Escritura. Entonces, cuando tú recibes el bautismo, debes hablar en lengua. Y esto no me lo contaron, esto yo lo sé, en muchos retiros se, se hacían filas, ¿no? Para que las personas pudiesen hablar en lenguas y muchas veces se les incentivaba diciendo: No importa lo que tú digas, habla en lengua, solo suelta tu lengua y deja que esa lengua fluya". Em, pero eso no es lo que enseña el texto bíblico. Más allá de la vigencia o no
de dones como el de lengua, que no es un asunto que yo traté el domingo y que tampoco voy a tratar ahora. Solo quiero ser objetivo en ese sentido y decir que eh, esa interpretación, ¿no? No es la que la Biblia enseña. De hecho, cuando vamos a primero a los Corintios, capítulo 12, hacia el final, una de las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo es si hablan todos en lenguas. Son todos apóstoles, son todos evangelistas, pastores, hablan todos en lenguas. Entonces, esa pregunta ya está dejando claro de que definitivamente no todos los creyentes del Nuevo Testamento hablaban en lenguas, ¿ok? Entonces, em, como para proporcionar algo más de información a lo que compartíamos el día, el día domingo. Los cuatro escenarios que compartimos se los repaso. El escenario no de los discípulos del Señor Jesucristo, quienes estuvieron con el Señor, creyeron en el Señor, y eso da cuenta de que definitivamente una obra del Espíritu hubo en sus corazones, aún de manera previa al Pentecostés, y ellos entonces reciben de manera particular, eh, no normativa, podríamos decir, el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Aún después de haberse convertido, pero esto no viene a ser norma. Y quisiera explicar esto de lo normativo y lo prescriptivo una vez más. Lo normativo dice relación, por ejemplo, con las cartas pastorales. Son normativas porque el apóstol Pablo, por ejemplo, está respondiendo a distintas problemáticas que sucedían en esas iglesias. Entonces está dando prescripciones, órdenes, formas de hacer lo correcto, implicaciones cómo el evangelio luce, cómo el evangelio debiese manifestarse frente a esas dificultades que tenían dichas iglesias. Entonces, otros libros en la escritura son de orden narrativo. El libro de Hechos cae dentro de esa categoría, un libro de carácter narrativo. No quiere decir que el libro de Hechos no tenga nada doctrinal que enseñarnos. Sí, por supuesto que tiene cosas doctrinales que enseñarnos, pero en su extensión está haciendo un relato de los hechos que ocurrieron en la iglesia primitiva, ¿ok? Y ese relato no es de tipo prescriptivo necesariamente. No nos está diciendo algo que nosotros vamos a tener que repetir o hacer como creyentes generacionales. Entonces hoy día, o en distintas generaciones, hoy día pensaba yo en esto y recordé precisamente la historia del libro de Hechos también y que también tiene relación con el Espíritu Santo respecto de Ananías y Zafira. ¿La recuerda usted? Este matrimonio que vendió su propiedad y entonces ellos traen una parte, pero ellos se vendieron a sí mismos como que lo habían dado todo. No había problema que ellos se quedaran con una parte siempre que fuesen honestos, pero ellos querían estar a la altura de los demás hermanos que estaban dando todo. Entonces como que dijeron, mira, se pusieron de acuerdo, eso lo podemos implicar del texto, se pusieron de acuerdo y entonces entregaron una parte, pero vendiéndose como que lo entregaban todo. Y la argumentación del apóstol Pablo ahí es bastante seria. Ustedes le han mentido al Espíritu Santo, le dice a uno de estos, uno de estos dos, a uno de los miembros de este matrimonio, le han mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió con ellos? Bueno, primero muere el esposo y luego se le pregunta a la esposa, argumenta lo mismo y también muere. Si nosotros creyésemos que el libro de Hechos es un texto que vamos a repetir todo lo que allí sucede de manera calcada en la iglesia de todos los tiempos, entonces imagínense cuántos muertos ya no habrían en nuestras propias iglesias. Porque eso, si eso es normativo, bueno, entonces los de Ananías y Zafira, al ser una historia que se nos relata en el libro de Hechos, también debiese ser normativo. Por lo tanto, eh, cuántas veces se dan este tipo de situaciones, ¿no? Relacionado con el dinero, con otros asuntos, gente que intenta como tener un estatus distinto del que tiene o presentarse distinto a los demás, aún dentro de las iglesias. Y claramente eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, lo normativo versus lo prescriptivo son diferencias que nosotros
tenemos que empezar a observar con mayor claridad y ver cuándo un texto o cuál es la aplicación de un texto, por ejemplo, como el que yo mencionaba recién de Ananías y Zafira, y cuál es la aplicación de un texto, por ejemplo, en el libro de Hechos respecto de los discípulos. Y luego en el relato, ¿no? El hecho de los samaritanos, que ellos no reciben una manifestación de lenguas, pero reciben algo que es similar, que es la visita de los apóstoles, y dice el texto que ellos recibieron el Espíritu. Los otros dos casos, yo lo decía el día domingo, no entran en la categoría ni siquiera mucho en la discusión, pero aún las iglesias que sostienen esto los nombran porque era el caso de Cornelio. Cornelio era un simple simpatizante del judaísmo, pero él no había escuchado el Evangelio. ¿Qué hace Pedro? Le predica el Evangelio. Entonces, como una señal externa, este grupo de gentiles también hablan en lenguas, ¿no? Una señal, un mini Pentecostés que está reconociendo que la iglesia de Cristo ya no hay barreras de tipo étnicas ni de razas, sino que los gentiles son también incluidos a la iglesia de Cristo. Y en último caso, ¿no? Estos creyentes del bautismo de Juan, que ni siquiera conocían el Espíritu. Entonces Pablo obviamente debe explicarles para que ellos crean ahora que el Mesías había venido, había muerto, había vivido de manera santa, había muerto y resucitado al tercer día. Y también no entran, por lo tanto, en la categoría porque ellos realmente se convierten cuando oyen el Evangelio. Es lo mismo, por ejemplo, si nosotros hoy día le predicásemos a un judío, no sé, cómo se practica hoy día la religión. Le predicamos, ellos creen hasta el Antiguo Testamento, pero nosotros tendríamos que exponerle el Nuevo Testamento, el Evangelio, sobre Jesucristo, ¿cierto? Sobre cómo Él fue el cumplimiento de todas las promesas relacionadas al Mesías en el Nuevo Testamento, y tendríamos que hablarle del Evangelio para que esa persona se convirtiera. Es lo mismo entonces que hizo Pablo en este caso. Y en cada una de esas situaciones se estaba manifestando el cronograma, ¿no? Lo que Dios había establecido primero, de que era necesario predicar en Judea, ¿cierto? En Samaria y luego también hasta lo último de la tierra. Son enseñanzas que es necesario que nosotros podamos sostener, saber, no para pelear con otros creyentes, pero sí para tener cierta certeza, ¿no? Eh, Ha tocado en más de alguna oportunidad ver personas que sufren muchas veces por no tener este mal entendido bautismo del Espíritu. Porque, como decíamos el día domingo, eh, no hay una expresión tal vez, entre comillas, sobrenatural. Entonces no se siente bautizado por el Espíritu. Pero si esa persona ha creído y ha respondido de manera positiva al mensaje del Evangelio, esa persona ya ha sido bautizada, tal como lo expresa el texto en 1 Corintios 12:13. Y esa es la realidad. La expresión allí es la misma expresión que se utiliza en los otros 6 versículos que nosotros habíamos leído. Por lo tanto, está hablando de un mismo asunto. Es decir, em, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, cuando creímos, somos entonces bautizados, somos parte ahora del cuerpo de Cristo. Eso es, en esencia, no es tan difícil de verlo, ¿no? A veces, obviamente, por nuestros contextos de origen, eh, pues son algo resistidas este tipo de enseñanzas, pero debemos ir a la palabra, debemos dejarnos guiar también por hombres que han estudiado esto y bueno, y lo cierto es que no es este argumento que voy a decir ahora, no necesariamente valida del todo, pero como algunos de ustedes sabrán, la iglesia pentecostal surge por allí por el 1900, más o menos. Es decir, es una iglesia relativamente nueva. Eso no quiere decir, con lo que yo estoy afirmando ahora, que no es iglesia de Cristo, no, nada de eso. Estoy seguro que dentro de la iglesia pentecostal hay genuinos creyentes, no me queda la menor duda de eso, preciosos hermanos y hermanas, familias, etcétera. Eh, pero esta lectura, ¿no? De respecto del bautismo del Espíritu, no tiene más allá de 100 años, es una lectura más o menos nueva y como yo les decía antes, basada
en que habría una diferencia entre 1 Corintios 12:13 respecto de los otros versículos, pero no la hay. Los estudiosos del griego dicen que no la hay, es la misma expresión, con una que otra diferencia, pero viene a significar lo mismo. Por lo tanto, es allí, ¿cierto? Pues por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber, perdón, del mismo espíritu. Em, la otra aplicación interesante es saber que no necesitamos, ¿no? Orar en este sentido. Si ya tenemos nuestra fe puesta en el Señor y en su obra, eso es indicativo, eso es una muestra de que ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Lo que sí debiésemos procurar, y ahí vamos a ir al segundo punto, pero voy a darle espacio a mis hermanos antes, lo que sí debiésemos procurar de manera intencional es ser llenos del Espíritu. Sergio y Patricio, no sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, bueno, primero fue de mucha edificación la enseñanza del domingo. No la había escuchado de esa forma, tenía una comprensión, sí, de esto, pero me ayudó mucho estar en la predicación y volver a escucharla también en la semana. Fue de mucha bendición. Como lo expuso el pastor el domingo con la experiencia de los discípulos, de los creyentes del Antiguo Testamento, de los gentiles y de los samaritanos. Fue bueno entenderlo desde ese punto de vista. Claro, y ya yendo como ya a la aplicación o a la experiencia, yo creo que no soy el único que en más de alguna ocasión he escuchado a personas, a mí me ha pasado, cuestionando a otros creyentes porque llevan, no sé, harto años en el Evangelio y aún no hablan en lengua. Entonces, y eso hace que haya como una categoría de creyentes, entre algunos más espirituales que ya vivieron esta experiencia y otros que aún no la viven. Y el que no la ha vivido se frustra porque no tiene este conocimiento, no entiende que significa otra cosa. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, años, en una iglesia, un evento de muchas iglesias, ver como jóvenes, nuevos creyentes que nunca habían empezado una iglesia, pasaban adelante y el predicador le decía, recibe el bautismo del Espíritu, y ellos empezaban a hablar en lengua y todas estas manifestaciones. Pero tristemente esas mismas personas nunca más pisaron una iglesia. Y eso fue porque realmente nunca fueron bautizados en el Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu, como bien decía el pastor el domingo, es cuando el Señor me hace nacer de nuevo y yo soy incorporado al cuerpo de Cristo. Y ya aplicando ya esto, eso iglesia trae evidencias. Cuando yo soy incorporado al cuerpo de Cristo, eso necesariamente va a traer evidencia en un creyente. Y esas evidencias no son saltos, ni lenguas, ni gritos, ni giros, sino que simplemente santificación, santificación creciente por toda mi vida, hasta que el Señor me llame. Eso. Gracias, hermano Andrés. Patito, Buenas noches, iglesia. Buenas noches, pastor. Sí, tomándome un poco de lo que hablaron también ustedes. En cuanto al Espíritu Santo, vemos cómo hoy en día muchas iglesias abusan del Espíritu Santo y ya poco menos ya se va perdiendo un poco el respeto, donde vemos los titulares de la iglesia donde señalan domingo de milagro, domingo de sanación, domingo de manifestación del Espíritu Santo. Y eso no debe ser así. Vemos muchas iglesias que están un poco saturadas y espirituales, eh, en donde más se caracterizan por el desorden más que por otra cosa. Vemos, bueno, en Corintios 14, donde dice, pero hágase todo decentemente y con orden, donde el apóstol Pablo señala de esta forma de cómo debe ser. Entonces, más que un desorden espiritual, más que un desorden de gritos, de hablar en lengua, lo importante aquí en las vidas es que sean vidas cambiadas, que sean vidas transformadas por el Espíritu Santo, más que lo externo, sino una cuestión interna en donde esa persona cambie, donde finalmente esa persona termine dando frutos, más que todo lo otro. amén. Amén. Antes de cerrar este tiempo, o más bien esta parte, respondiendo qué es el bautismo del Espíritu, déjeme leer algo que dice Wayne Grudem,
en su teología sistemática, dice, hablando de los discípulos, ellos recibieron este extraordinario nuevo poder del Espíritu porque estaban viviendo en el tiempo de transición entre la obra del Espíritu Santo en el antiguo pacto y la obra del Espíritu en el nuevo pacto. Eso también yo lo explicaba el domingo. Aunque fue una segunda experiencia del Espíritu Santo, que vino mucho después de su conversión, caso único, no normativo, no hay que tomarlo como un modelo para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de transición en la obra del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ese concepto es importante. No estamos viviendo en la transición que estaban viviendo los discípulos, sino que estamos viviendo, podríamos decirlo así, en la plenitud, donde el Espíritu Santo ya no viene de manera particular para capacitarnos para una tarea, sino que el Espíritu Santo ahora mora en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debe suceder ahora? Y ahí pasamos a la segunda parte, ¿no? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el contraste allí es interesante porque se está contrastando, ¿no? Eh, yo leía un poco, la verdad es que si usted lee el capítulo 5 desde arriba, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo contrastes constantes entre lo que implica ser una persona sabia y una persona necia, y podríamos decir que decanta ya hacia el versículo 5:18, donde dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Allí la dinámica del texto es otra, ¿no? Porque es un imperativo, es algo que el apóstol Pablo está, podríamos decir, exigiendo que los efesios hagan, y es una acción continua. O sea, no es como que vamos a ser llenos del Espíritu una vez y ya, bueno, ahí nos relajamos y total, ya somos llenos. Acá también Gruden hace una analogía, sabiendo que las analogías no son siempre perfectas, pero él habla, por ejemplo, de que la llenura del Espíritu no es como llenar un vaso de agua. Tú llenas un vaso de agua y después se empieza a rebalsar, sino más bien sería como inflar un globo, ¿no? Que tiene la capacidad de expansión, podríamos decir, y, y ser lleno del Espíritu. em, si bien yo no niego nuestro componente emocional como seres humanos, no lo podemos negar porque fue Dios quien nos lo dio, ¿ven? No lo podemos negar, es como pretender negar la propia naturaleza que Dios nos dio, y eso no tiene mucho sentido. El problema es el extremo, hermano. Problemas, como dice el pastor Núñez, son los ismos, el emocionalismo, y todo lo terminado en ismos, ¿no? Y en este sentido, vivimos hoy día en una época donde muchos creyentes han relacionado de manera directa el crecimiento espiritual, la presencia del Espíritu, a el desborde de emociones. Y ese texto, tal como lo decíamos en el domingo, nos muestra que lejos de entrar en un descontrol cuando el Espíritu nos llena o estamos siendo llenados, ¿no? Em, es por el contrario, entramos en una dimensión de control, ¿sí? De dominio propio, donde podemos manifestar los dones, podemos vivir vidas más santas delante del Señor, podemos hacer mejor, podemos cumplir mejor el llamado para el cual Dios nos ha llamado. La expresión práctica ahí en Efesios es clara, ¿no? Canten con salmos, con himnos, con adoración entre ustedes y al Señor. Sean siempre agradecidos, sométanse los unos a los otros, las esposas con los esposos a Jesucristo, los hijos con los padres y los siervos con sus amos. Se da cuenta como la experiencia de la llenura del Espíritu tiene un componente práctico que dice relación con que el Espíritu Santo cuando llena a una persona comienza a reflejar en su vida de manera más patente el carácter de Cristo, sea que esa persona sea un esposo, sea un hijo, sea que esa persona sea un siervo, un empleado en el contexto laboral, empieza a manifestar entonces esa llenura en cosas prácticas. Ahí tenemos ese componente en el carácter. Una persona llena del Espíritu es una persona cuyo carácter refleja a Cristo. Y también dábamos algunos ejemplos, ¿no? De habilitaciones especiales del Espíritu Santo en contextos determinados, que también son propios del libro de Hechos,
pero yo no quiero cerrar ahí la discusión y decir que eso solo ocurre en el libro de Hechos, porque la historia da cuenta de grandes hombres de Dios que han sido utilizados, mujeres también, para algunas labores específicas y especiales de mucho beneficio, de mucha trascendencia. Y yo no creo que esas personas se hayan quedado con el crédito. Creo que esas personas fueron de verdad personas que Dios, fueron personas llenas del Espíritu Santo, que Dios puso en ellos habilidades especiales, ¿no? Para ministerios también especiales o de mucha repercusión, por así decirlo. Pero principalmente para nosotros, iglesia, debiésemos ser responsables con este llamado de ser llenos del Espíritu. Y eso yo lo relaciono principalmente con la escritura, porque si nosotros nos relacionamos y nos sometemos a la escritura, efectivamente, como lo reafirma Colosenses, la palabra de Cristo va a estar morando en nosotros. Esa es la misma expresión en Efesios para ser llenos del Espíritu, porque los resultados, las consecuencias, los efectos son los mismos. Es lo mismo una persona que está siendo llena del Espíritu que una persona que está habitada por la palabra del Señor. Y claro, si nosotros somos habitados por la palabra del Señor, si nosotros no solo leemos la Escritura, sino que nos sometemos a ella, precisamente vamos a entrar entonces en esta tarea de ser llenos del Espíritu de Dios y es algo que constantemente, como muy bien lo afirma la expresión, debiésemos estar nosotros buscando eh, de manera incansable, podríamos decirlo. Porque ciertamente no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias habilidades que vamos a hacer la obra del Señor, sino es más bien por el Espíritu de Dios. Entonces, solamente eso quisiera yo decir respecto de la llenura. Eh, Hermano Sergio, Patricio después. Sí, sí, en esta parte, la segunda pregunta, si bien en la primera pregunta, con respecto al bautismo del Espíritu es algo que no debemos buscar, en esta parte sí nosotros debemos buscarla. Debemos buscar ser llenos del Espíritu, ser llenos de Cristo, llenos de la Escritura. Entendemos que eso, si analizamos los textos que habrá el pastor, esta comparación de estos dos textos de Colosenses y Efesios, es de mucha bendición compararlo y darse cuenta que los resultados de eso son los mismos, ¿cierto? Tiene que ver con una vida práctica. Ahí en la predicación el pastor hablaba del ejemplo de la embriaguez, como lo dice Efesios, ¿cierto? Algo que nos resta dominio propio, control. Y no tan solamente eso, sino que a veces el exceso también, no sé, en la pantalla, en el internet, el teléfono, el exceso en la comida, también hace que yo alimente más mi carne y por ende también pierdo dominio propio. Entonces, la palabra nos manda a ser llenos del Espíritu, pero si yo no cambio mi rutina, la rutina que yo tengo, si no hay un esfuerzo de mi parte por dejar lo que no me edifica, lo que no me hace bien, si yo no comienzo a orar, a leer la Escritura, siempre todo esto en la gracia del Señor lo entendemos, pero si yo no comienzo a cambiar y a reformar mi rutina, yo jamás podré ser lleno del Espíritu. Si no comienzo a, si yo no comienzo a involucrarme más con el Señor, a servirle más, si yo no comienzo a estar aquí, por ejemplo, en el Zoom de los miércoles, si me da lo mismo conectarme o no, yo jamás podré ser lleno del Espíritu. Entonces, a veces pasan los años y avanzamos en edad y a veces nos damos cuenta que seguimos en el mismo estado espiritual, así como conformándonos con solamente ser parte de la iglesia local y simplemente asistir. Pero Dios no quiere eso. La palabra nos manda a ser llenos del Espíritu, a buscar esta llenura, ¿cierto? En la gracia del Señor, obviamente, y para ser transformados, iglesia, porque es lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene con nosotros, que nosotros seamos conformados a la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. Así que esto, en esta parte sí, esto debemos buscarlo. Amén. Bueno, muy bien. Patito. Sí, justamente también estaba pensando en Efesios 5:18, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Veía una analogía de este pasaje en donde dice, sobre el embriagarse con vino afecta a nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad.
Asimismo, nosotros debemos dejarnos ser llenos del Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. No es ser lleno del Espíritu yendo solamente el domingo y estar en el culto y nada más, sino que la adoración es de vital importancia para cada uno como cristiano, el buscar al Señor diariamente. No es quedarnos sentados, no es quedarnos, tal como decía ahí nuestro hermano, no es quedarnos haciendo nada, sino que debe haber una participación de búsqueda inalcanzable cada día. Eh, Sabemos que tenemos nuestras cosas, nuestro trabajo, algunos estudian, la familia, pero siempre hay un tiempo para buscar al Señor, para leer algún versículo, para meditar en el Señor. Entonces, no es, para ser lleno del Espíritu, no es quedarnos quietos, debemos buscar al Señor constantemente. Amén. Quiero terminar con una pregunta de aplicación que hace acá Gruden en su sistemática. La pregunta 4 dice, todos nos damos cuenta de que es posible hacer mucho hincapié en algo bueno en la vida cristiana hasta el punto de que nuestra vida queda desequilibrada y no son tan eficientes en el ministerio como podrían ser. Si usted piensa en varias formas en que podemos crecer en la vida cristiana, conocimiento de la palabra de Dios y sana doctrina, oración, amor por Dios, amor por otros cristianos y por los que no son cristianos, confiar en Dios cada día, adoración, santidad en la vida, uso de los dones espirituales, poder eficaz del Espíritu Santo en nuestro testimonio y ministerio, compañerismo diario con Dios, etcétera. ¿En qué áreas piensa usted que necesita pedirle a Dios más crecimiento en su propia vida? Esa es una buena pregunta de aplicación para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos. ¿En qué área necesitamos pedirle al Señor más crecimiento? ¿Sería apropiado pedirle a Él una nueva plenitud del Espíritu Santo que acompañe al crecimiento en esas áreas? En el fondo lo que está diciendo, bueno, si yo reconozco que soy una persona orgullosa o rencorosa, si yo reconozco que allí yo debo crecer, yo debo dejar ese tipo de pecados, definitivamente lo que necesitamos es que el Espíritu Santo tenga control también sobre esas áreas, que la palabra tenga control sobre esas áreas. ¿Ven? El Espíritu y la palabra no se contradicen. ¿Sí? De hecho, como decíamos el día domingo, el Espíritu es quien inspiró la palabra, ¿no? Por lo tanto, es para nosotros una tarea constante y eh, que nunca terminaremos, en el sentido de ser llenos del Espíritu, va a ser siempre una meta. Tiene que estar siempre en nuestra mente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaremos como Señor? ¿En qué áreas de la vida? Muéstrame a través de tu palabra, enséñame. Yo tengo que caminar, cambiar, y lléname de tu espíritu para poder lograrlo, porque nosotros, por nuestras fuerzas, eh, por nuestra determinación, hermano, no alcanzamos nada. Pero por la gracia del Señor y el Espíritu operando en nosotros, sí lo podemos hacer. Así que damos gracias al Señor por esta enseñanza. Le voy a pedir a mi hermano Sergio que nos despida de la enseñanza con una oración. Amado Dios, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por este día miércoles que pudimos recordar la predicación del domingo, hablar de las aplicaciones, de cómo eso podemos llevarlo a la práctica, a nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por eso, porque es de mucha bendición, de mucho crecimiento el poder participar aquí en el Zoom los días miércoles. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú los guardes, para que esta enseñanza no se pueda quedar en nuestra memoria, que podamos mañana levantarnos, Señor, aplicarla a nuestra vida, a nuestro trabajo, a donde entendemos, Señor, porque de eso se trata, que podamos, Señor, vivir tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.